bendición estar aquí en la casa del Señor este domingo, ¿verdad? Vamos a orar, Señor. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos, Señor. Que seas tú el que hable a través de la palabra y ministres a cada persona según la voluntad, Señor, para la transformación que todos venimos a buscar. Y oramos todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Hoy estamos continuando con esta serie maravillosa que hemos titulado ¿Con cuál pie vas a comenzar? Y decíamos nosotros que comenzar con el pie derecho era como simbólico, ilustrativo de que queremos comenzar el año bien. Tomar el pie derecho, comenzar con el pie derecho era que queremos comenzar el año bien, que queremos comenzar el año correctamente. Es decir, es una manera positiva de comenzar una nueva etapa. Pero para comenzar con el pie derecho, nosotros necesitamos poder estar bien parados en ambos pies. Es imposible poder comenzar con cualquier pie, especialmente el pie derecho que queremos comenzar, si nosotros no estamos bien parados en ambos pies. Que qué difícil es nosotros caminar si comenzamos desde una posición donde estamos sentados. Así es como difícil caminar si estamos sentados. Qué difícil es si caminar o avanzar si estamos tirados en el suelo o acostados, no podemos tomar ese primer paso. O qué difícil es tratar de caminar con un solo pie, ¿verdad? Podemos mantenernos en un solo pie, pero no podemos avanzar. Así que necesitamos estar bien parados en ambos pies para tomar ese primer paso. Pero fíjense bien, ¿qué pasa cuando el médico te dice que tienes una enfermedad y que quizás es una enfermedad incurable? ¿Qué pasa cuando el médico te dice que tienes que hacerte algún tipo de trasplante o algún tipo de transfusión? ¿Qué pasa cuando el médico te dice que tienes cáncer y que necesitas algún tipo de tratamiento? ¿Qué pasa cuando tu esposa te dice que quiere el divorcio? O cuando tu esposo te confiesa que ha sido infiel. ¿Qué pasa cuando pierdes a un ser querido? O cuando pierdes el trabajo y disminuye tu ingreso mensual. ¿Qué pasa cuando pierdes tu casa y te toca mudarte a un hotel o a donde algún familiar? ¿Qué pasa cuando pierdes hasta las ganas de vivir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando continuamente estás tropezando con la misma piedra, con la misma adicción, con el mismo problema, con la misma inmoralidad, con los mismos pecados que no has podido superar y te dominan? ¿Qué pasa? Y lo que todo esto causa es que de alguna manera perdemos el equilibrio emocional. Perdemos el equilibrio mental, perdemos inclusive el equilibrio físico, pero sobre todo perdemos el equilibrio espiritual. Todas estas aflicciones, todas estas circunstancias, todos estos problemas o todas estas pruebas tienen el potencial de causar de que tambaleemos, de que perdamos el equilibrio y caigamos horizontales en el suelo, ¿verdad? Muchos de ustedes que quizás se sienten así o han pasado una temporada así. Por eso al comenzar el 2025, antes de tomar cualquier paso, antes de comenzar con el pie derecho, es importante que podamos nosotros pararnos bien en ambos pies. Por eso le he puesto como título a este mensaje, párate bien en el 2025. Dígale a una persona que está al lado, párate bien en el 2025. ¿Qué significa pararnos bien? Pararnos bien significa que yo voy a estar en una posición de estabilidad. El pararnos con los dos pies significa que yo estoy en una posición estable. Puedo caminar porque estoy estable. Entonces puedo avanzar porque estoy saludablemente bien y puedo avanzar. Y lo que voy a hacer hoy es que quiero compartir con ustedes dos pensamientos que tienen que ver con algo que debes saber y algo que debes hacer. Algo que debes saber
y algo que debes hacer. Y estos dos pensamientos nos van a permitir a nosotros poder estar parados firmemente en nuestros dos pies y nos va a permitir poder tomar pasos hacia adelante de una manera saludable. ¿Cuántos están interesados en esos dos pensamientos, verdad? Son maravillosos porque vienen de la palabra del Señor. Aquí va el primero y va a aparecer en la pantalla. Esto es lo que deben saber. Comienza así y está en la pantalla. Estén seguros que hay algo en el 2025 que Dios, digan conmigo, anhela sanar. Hay algo en el 2025 que Dios anhela sanar, porque Dios está en el negocio de traer sanidad. Quiere traer sanidad a tu matrimonio, quiere traer sanidad espiritual, quiere traer sanidad física, quiere traer sanidad mental. Hay algo que Dios quiere sanar en el 2025 y siempre. ¿Y dónde viene ese principio, pastor? Bueno, si vamos a la Escritura, a Isaías 53:5 que va a aparecer en la pantalla. Isaías hablando de Jesús dice lo siguiente: pero Él, hablando de Jesús, pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos ¿qué? Digan conmigo, sanados. Digan conmigo una vez más, sanados. Por su llaga seremos sanados. En este versículo, Isaías hace una comparación causa-efecto de algo que le hicieron a Jesús y el resultado positivo para todos nosotros. Él fue herido por nuestros pecados. Él fue molido por nuestras rebeliones. Él fue castigado por nuestra paz y por sus llagas seremos ¿qué? Sanados. Y eso es lo que Dios te ofrece aquí en el 2025. Es cierto que el 2024 ya pasó. Es cierto que llevamos unos 12 días del año 2025. Es cierto que ya dejamos atrás la época de regalos de Navidad. Es cierto quizás que usted ya guardó el arbolito de Navidad o ya botó el arbolito de Navidad, pero es cierto que la Navidad quedó atrás. Las tiendas ya dejaron de vender artículos de Navidad y las tiendas todavía, algunas están en las promociones del 80 al 90% si usted compra la basura que quedó de las cosas de Navidad, ¿verdad? La Navidad ya pasó. Es más, ya se están preparando para la siguiente etapa, la segunda temporada, que es la temporada de San Valentín. El punto es que quizás, a pesar de que todo esto ya pasó, aún usted y yo estemos entrando al 2025 fuera de equilibrio, fuera de balance. Quizás muchos de ustedes viven todavía con una falta de equilibrio mental, de equilibrio espiritual, de equilibrio social. Hay algo que los tiene a ustedes desbalanceados. Es posible que usted esté cargando en este nuevo año las aflicciones del 2024, los problemas del 2024, las circunstancias del 2024 y por encima de todo hay pruebas que usted comenzó en el 2024 que ya las lleva en su mochila y está entrando al 2025 con ellas. Y quiero decirles una cosa, que el Señor les dice: acuérdense iglesia, que tengo suficiente sanidad para ustedes en el 2025, así que pueden estar confiados que hay algo, hay suficiente disponibilidad de sanidad para ustedes en el 2025. Ese es el mensaje que Dios les da a ustedes en esta mañana. Ya la Navidad pasó, ya Jesús pasó de la cuna a la cruz y ya nos ofrece que por sus llagas seremos sanados. Y no solamente es que vamos a ser sanados permanentemente en la eternidad, sino que Jesús ofrece en el día a día sanidad según su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Ofrece sanidad según su voluntad. Así que el punto es que tenemos sanidad disponible de parte de Jesús. El problema no es sanidad, dice Jesús, es lo que quiere decir. El problema es otro que vamos a ver más adelante. Así que según Isaías 53:3, Jesús sufrió heridas para pagar por nuestros pecados. Jesús fue castigado y sufrió para poder traernos paz. Por sus llagas Jesús nos ofrece sanidad. En otras palabras,
En la Biblia hay por lo menos 7 veces o 7 heridas claves que Jesús dice y ofrece la sanidad. Dice que por sus llagas, por su castigo, por sus heridas vamos a ser sanados. Y esas 7 heridas son claves para ti y para mí entenderlas. ¿Se acuerdan de que Jesús sangró por la cabeza cuando le pusieron la corona de espina? Atacaron la mente de Jesús. La vida ataca nuestra mente. Pero hoy la palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Que pongamos nuestra mirada en las cosas celestiales. Que pongamos nuestra mirada en el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás que nos preocupa, que nos destabiliza, que trae depresión, que trae el estrés, que trae la ansiedad, dice claramente que Él lo va a proveer. ¿Qué tiene que buscar el hombre de Dios? Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, sea santificado tu nombre. Y Él nos da a nosotros el pan de cada día. No nos debemos de preocupar del ayer, ni nos llevemos de ansiedad del mañana. Porque Dios dice, enfócate en el día de hoy. Eso hace la corona de espinas. Pero también Jesús sangró de la espalda cuando fue azotado. Esa misma espalda que fue azotada fue la misma espalda que cargó la cruz, que cargó los castigos que Él recibió para que nosotros no fuésemos castigados. Jesús entregó su espalda para que nosotros nunca más le diéramos la espalda a Dios. Pero además Jesús sangró del costado cuando una lanza le perforó el costado. ¿Sabían ustedes que en el momento que una lanza le perfora el costado a Jesús se cumple una profecía del Antiguo Testamento que decía que le iban a perforar el costado? Jesús nunca estuvo fuera de control de la vida que Él entregó. Él entregó su vida, no se la quitaron. Él entregó voluntariamente su vida. Y estando muerto, tuvo control sobrenatural para controlar que alguien le atravesara con una lanza su costado. Si Jesús estando muerto puede estar en control de todo, el poder y la autoridad para estar en control de todo, ¿cuánto más no va a poder estar en el 2025 en control de tu vida aquí en la tierra? Amén. Jesús también sangró de sus manos. Le pusieron clavos en sus manos. Las manos en la Biblia significan trabajo. Jesús dijo, yo no vengo para ser servido, sino para servir y para entregar mi vida en rescate por ustedes. En el 2025 tenemos al mismo Redentor, al mismo Jesús que viene a servir y a entregar su vida en rescate para las aflicciones y las depresiones y las ansiedades y todas las demás cosas que nos tumban al suelo. Dice, sigo siendo ese mismo Señor que vino a dar su vida en rescate por cada uno de ustedes. Pero además, Jesús le clavaron sus pies. 7 lugares donde Jesús sangró para sanarnos a través de sus llagas. Horas antes de que Jesús fuese crucificado, Jesús va al Monte de los Olivos a orar. Y en el Monte de los Olivos Él se arrodilla y empieza a orarle al Padre. Y Él sudaba sangre. Él sudaba sangre y mientras que sudaba sangre Él le decía al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero Jesús sabía en su corazón, sabía en su interior, en su integridad, que escúchenme bien, que esa prueba de la cruz era necesaria para poder salvarlos a ustedes y a mí. ¿Y qué hizo Jesús? La Biblia nos dice que Él se levantó de su posición y se puso de pie, firmes en los pies, para continuar con su misión. Y le dice al Padre, pero Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Qué nos dice Jesús? Que cuando nosotros estemos pasando por las pruebas más horribles, cuando le estemos pidiendo al Señor que por favor nos saque de esa prueba, nos acordemos que tenemos un Dios misericordioso, un Dios amoroso, un Dios que siempre ha sido fiel, que siempre en toda prueba está haciendo algo bueno, que es necesario. La cruz era necesaria para Cristo, para
salvarnos a nosotros. Las pruebas que tú y yo pasamos son necesarias para hacer algo maravilloso que quizás nunca entendamos de este lado de la eternidad. Pero si confiamos, somos fieles y confiamos de que el Padre es fiel y que está haciendo algo bueno, entonces ¿qué podemos hacer? Pararnos firmes en nuestros dos pies y seguir la misión y la tarea que Dios nos encargó de este lado de la eternidad. Amén. ¿Estamos despiertos? Así que el primer paso es que Jesús o este mensaje nos enseña que hay algo que yo debo saber, ¿verdad? Y yo lo voy a resumir de la siguiente manera. Debemos saber claramente de que hay suficiente disponibilidad de sanidad para nosotros en el 2025. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a mirar, yo voy a concluir este primer segmento de la siguiente manera que aparece allí en la pantalla. Dice así: en vez de comenzar el año en el suelo, tumbados por las circunstancias, tumbados por tus problemas, tumbados por tus aflicciones, tumbados por tus adicciones o tumbados por tus pecados, escuchen conmigo, repitan: levántate, esfuérzate y sé valiente. Comienza el año parado en ambos pies. Oigan bien, aunque aún no tengas la sanidad que Jesús te ofrece. Vas a comenzar el 2025 de pie, con ambos pies en el suelo, porque el Señor te dice: voy a darte la sanidad, ahora o mañana o en el futuro. Entonces ese no debe ser tu pie de tropiezo, es firmes en tus pies para seguir adelante. Eso nos lleva al segundo pensamiento. Ya les dije, primero era algo que deben saber, ahora es algo que deben hacer. ¿Qué deben hacer? Pues está ahí en la pantalla. ¿Qué debemos hacer durante las pruebas para poder levantarnos y pararnos sobre ambos pies? Porque ahora sabemos que el permanecer sentados no es una opción. El permanecer acostados no es una opción. El estar cojos no es una opción. El quejarnos de Dios no es una opción. El maldecir a Dios no es una opción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y hay una historia en el Nuevo Testamento donde estos hermanos, y usted la conoce quizás, donde Pablo y Silas han venido teniendo éxito en su ministerio. Han salvado muchas personas, han llevado muchas personas a los pies de Cristo, pero llegan a un pueblo donde ellos se encuentran con una muchacha que es adivina, que tiene un espíritu de adivinación. Y esa muchacha empieza a perseguir a Pablo y lo molesta tanto que Pablo se da la vuelta y le dice al espíritu de adivinación: sal. Y ese espíritu sale de ella. Pero ella le daba mucho dinero a su dueño, ella era una esclava. Entonces los dueños se ponen molestos, le comunican a las autoridades locales lo que Pablo y Silas han hecho y los arrestan. Con eso en mente vayamos a la palabra y retomemos la historia en Hechos 16 del 23 al 29 que dice así, va a aparecer en la pantalla. Después de darles muchos azotes, los cogieron a palo. Los arrojaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. Al recibir esa orden, el carcelero los metió hasta el último calabozo y les sujetó los pies en el cepo, les puso cadenas. ¿A la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Mientras los presos los escuchaban, estaban testificando a los presos que estaban allí. De pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Pero con fuerte voz Pablo dijo: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo corrió hacia adentro y se echó. Escuchen bien las palabras. Y se echaron a los pies ¿de quién? De Pablo y de Silas, que estaban allí. Qué tremenda prueba la que pasaron Pablo y Silas. Quizás las pruebas que tú y yo vivimos no son tan terribles como pensamos.
Imagínense ser azotados, imagínense ser encadenados en unas celdas frías, imagínense todo eso, y encima de eso les cae un terremoto. Y lo que quiero que vean es cómo estaban Pablo y Silas. Estaban de pie, listos a tomar el siguiente paso. Y su siguiente paso no fue salir corriendo porque ya no tenían ni cadenas y todas las puertas estaban abiertas. Su siguiente paso no fue huir, sino estar allí y tomar el siguiente paso para la obra del ministerio, para la obra que Dios les había encargado. Y escuchen bien, observen lo siguiente, que la peor parte de la prueba sucedió a medianoche. Diga conmigo, a medianoche, cuando sucedió el terremoto, ¿verdad? Esa medianoche es una ilustración, es una manera de poder identificar, es una manera simbólica que representa el momento más oscuro de tus pruebas. Tus pruebas más terribles llegan a la medianoche. Pero es simbólico que lo peor, lo más terrible pasa a la medianoche. La medianoche es cuando no vemos una salida, una puerta abierta a nuestros problemas, a nuestras circunstancias, a nuestras aflicciones. Nos vemos allí, no vemos para dónde vamos, no estamos claros de lo que está pasando, no entendemos por qué Dios está permitiendo o haciendo esto. Es la medianoche en nuestras vidas y todos hemos pasado por esa etapa de medianoche. La medianoche es cuando estamos atrapados en una prueba y pasan los meses y pasan los años y estamos frustrados porque no avanza, no cambia y nos duele y no podemos dormir. Pero lo que quiero que ver es que en la medianoche, en medio de la medianoche, ¿qué estaba haciendo Pablo? ¿Estaban llorando? ¿Estaban gritando? ¿Estaban maldiciendo al Señor? ¿Le estaban levantando la mano y decían, Señor, ¿cómo es posible? Maldito eres, Señor. ¿Estaban maldiciendo al Señor? ¿Estaban allí llenos de rabia contra el Señor? No. Ellos estaban orando y cantando himnos a Dios. Qué tremendo. La pregunta es, ¿cómo podían cantar esos himnos? ¿Cómo podían ver la letra de los himnos? ¿Cómo podían sacar su celular y ver si no había luz? Estaba oscuro. Era tremendamente oscuro. ¿Cómo podían hacer eso si estaban allí? ¿Cómo podían hacerlo? Les voy a decir cómo. Porque se lo sabían de memoria. Porque se lo sabían de memoria. ¿Y cuándo se los habían memorizado? Cuando llegó la noche, cuando llegó la medianoche. En medio de la prueba empezaron a memorizarse. Pablo, Silas, comencemos a memorizarlos. No. Les voy a decir cuándo se los memorizaron y aparece en la pantalla. Memorizaron los cánticos, los memorizaron cuando había luz para poder recordarlos durante la medianoche. Los memorizaron cuando había luz para poder recordarse de los cánticos en la noche. Los memorizaron durante el día para poder estar preparados para la noche. Y la noche representa el momento de prueba. Lo memorizaron durante tu día a día cuando había la posibilidad para que cuando fuera la imposibilidad simplemente saliera de ti ese himno. ¿Y por qué eran himnos? Escúcheme, ¿por qué eran himnos? ¿Por qué no era un vallenato? ¿Por qué no era la gota fría? ¿Por qué no eran unos tangos? ¿Por qué no eran unas músicas de salsa? ¿Por qué no era un merengue? ¿Por qué no eran unas rancheras? Porque había una intención detrás de esos himnos. ¿Cuál era la intención? Recordar a Dios. Recordar que Dios había sido bueno. Que Dios había sido misericordioso, que Dios había tenido gracia con ellos, que Dios tenía poder sobrenatural, pero sobre todo para poder acordarse de que ellos reconocían de que Dios era fiel y que se había sido fiel en el pasado con pruebas pasadas que ellos ya habían pasado. Ellos habían sido apedreados, ellos habían naufragado en barcos. Si Dios había sido fiel en salvarlos en el pasado, estaban confiados de que Dios los iba a salvar ahora en el presente. Y por lo tanto, esta es la parte maravillosa, por lo tanto, no glorificaron la cárcel, no glorificaron la noche, no glorificaron la medianoche, no glorificaron los azotes, glorificaron a Dios a través de sus cánticos y de sus oraciones. Mis hermanos, eso es lo mismo que tú y yo debemos hacer. ¿Qué debemos hacer en medio de nuestras pruebas? Glorificar a Dios.
y no la aflicción. Glorificar a Dios y no la circunstancia. Glorificar a Dios y no a la esposa o el esposo infiel. Glorificar a Dios que Él va a ser fiel. Él tiene una salida porque Él ha prometido que tiene sanidad para mí en el 2025. ¿Quién dice un amén a eso? Así que antes de tomar tus primeros pasos en el 2025, lo primero que tienes que hacer es pararte bien en ambos pies. Párate bien en el 2025. Pero pararse bien en el 2025 no espera, no depende de que tú estés sano de todas tus enfermedades, no depende de que estés libre de todos tus problemas, no depende de tener mejores circunstancias, no depende hasta que estés bien en todo. Solo depende de Jesús y de que tú confíes en lo que está haciendo. Así que no dudes de que hay suficiente poder sanador para Él. Para ti, no dudes de que Dios quiere hacer algo sobrenatural en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu vida, en la iglesia, en cada uno de ustedes. No duden que eso es, pero quizás puede ser en el 2025, quizás Dios quiere que pases por esa prueba en el 2025 y al 2026 está haciendo algo sobrenatural. Pero tú te paras en tus dos pies y avanzas el 2025 esperando, sabiendo de que Dios trae sanidad y puede ser en el 26 y puede ser en el 27, pero avanzas, no te detienes tirado en el suelo. No espere la prueba como la esperó el carcelero de Filipos que se levantó a quitarse la vida. Espérela como lo hizo Pablo y Silas. Póngase de pie como Pablo y Silas. Póngase de pie como Jesucristo y avance hacia adelante. Estos hombres nos enseñan qué debemos hacer. Y en medio de todo eso, recuerde todas las maravillas de Dios, recuerde todos los milagros de Dios, recuerde todas las sanidades de Dios, recuerde toda la salud que le ha dado, recuerde todas las promesas, recuerde todas las finanzas, recuerde todas las vacaciones, la comida, el trabajo, todas las veces que lo ha librado de peligro, todas las bendiciones. Recuerde todo eso y pregunta, ¿por qué, pastor, yo tengo que recordar todo eso? Y les voy a dar la respuesta, y si algo le van a tomar una foto, tómenle una foto a la siguiente slide que está en la pantalla. Dice, la manera en que reaccionamos a las pruebas tiene que ver con la manera en que recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Si usted se recuerda poquito, usted va a reaccionar terriblemente con Dios. Si usted se acuerda grandemente de todo lo que Dios le ha hecho, usted va a reaccionar como Pablo y como Silas y como reaccionó su propio Hijo Jesús. Amén. Así que edite la película de sus buenos recuerdos. Córtele todos los capítulos, todas las etapas de malas memorias. Sáquele todo lo malo, lleve todos los buenos recuerdos y circule esa película como un clip en su mente y en su corazón día y noche. Escuchen bien, esa película, ese clip se va a convertir en su himno y en su oración para atravesar todas las pruebas del 2024. Ese himno y esa oración va a convertir que sus pies, su himno y su oración va a convertir que sus pies se anclen a la fidelidad de Dios, que es grande, porque grande es la fidelidad de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias porque en ti encontramos un Dios que nos dice que tenemos disponible todo el poder sanador de Jesucristo, pero según tu voluntad. Puede ser este año, puede ser el siguiente, puede ser ya cuando estemos en tu presencia, pero una cosa es segura, que lo tenemos disponible por ser tus hijos, Señor. Gracias por ese poder sanador. Pero que ese poder sanador no debe evitar de que yo me quede sentado, que yo me quede derrotado, tirado en el suelo porque no tengo lo que yo quiero y espero. Señor, si tú pudiste estar clavado a esa cruz, yo creo que yo puedo esperar a cuando tú decidas traer esa sanidad, ya sea una sanidad matrimonial o una sanidad financiera o una sanidad para mi vida de salud. Sea lo que sea, Señor, yo voy a esperar. Porque fiel eres tú, Señor, para hacerlo. Y confío que así como tú me has rescatado de pruebas anteriores, así como me has mostrado el poder de tu gracia, lo voy a ver en esta prueba y en las siguientes y en todas las pruebas del 2025. Y oro todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Qué bendición.